Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a presentar mi tarea académica número 1, cuyo título es Inductores. Mi nombre es Vanessa Ivonne Díaz Arrascue y mi código de alumna es 2019-2044. En el presente video se van a tocar los siguientes temas: principio físico, inductor en un circuito, tipos y tecnologías, y usos y ejemplos de un inductor. Principio físico. Los inductores, o también llamados bobinas, choques, reactores o solenoides, son componentes eléctricos pasivos como las resistencias y capacitores de dos terminales. Se oponen a los cambios radicales de corriente y almacenan energía en forma de campo magnético cuando la corriente fluye a través de él. El símbolo eléctrico de un inductor es la letra L mayúscula y se representa como las siguientes figuras: el símbolo del núcleo de aire para el núcleo de hierro, para el núcleo de ferrita y para el núcleo de variable de hierro. Asimismo, la forma más sencilla de representar un inductor es una bobina de alambre de cobre enrollada en un núcleo, el cual puede ser magnético o de aire, así como se muestra en las siguientes figuras de la derecha. Para evitar que el alambre enrollado entre en cortocircuito al hacer contacto consigo mismo, se usa un alambre esmaltado y cada vuelta que el alambre efectúa se denomina espira. Es importante mencionar que los inductores suelen presentar valores que oscilan entre 1 microhertz a 20 Hz. Las características de un inductor están dadas por la ley de inducción de Faraday. Esta es la expresión número 1, en donde lambda es el flujo magnético total en los devanados de la bobina debido a la corriente. Esta expresión explica que cuando circula una corriente por las espiras, se induce un campo magnético que traspasa el cilindro helicoidal en su longitud y en el exterior del solenoide. El flujo magnético se mide en Webers y la dirección del flujo de corriente en la bobina se determina con la regla de la mano. Esta consiste en que los dedos se enrollan en la mano derecha en dirección del flujo y el pulgar va a apuntar en la dirección del norte magnético. Del mismo modo, debido a que el flujo es proporcional a la corriente para una bobina ideal, se puede obtener la ecuación número 2, donde L es la inductancia medida en Henry, que en este caso es constante. Si resolvemos la ecuación 1 y 2, obtenemos una ecuación que relaciona voltaje y corriente. Esta es la ecuación número 3, donde V es la tensión en el inductor en voltios, L es la inductancia en Henry, y la derivada de la corriente sobre el tiempo es la velocidad de cambio de la transformación de corriente expresada en voltios por segundo entre amperios. Ahora veamos lo que es la inductancia. Es el contraste al cambio de la corriente en el inductor. La inductancia depende de la permeabilidad del material del inductor y sus dimensiones físicas. Se expresa con la siguiente fórmula mostrada en la derecha, donde n es el número de vueltas, L mayúscula es la longitud, L minúscula es la longitud, A es el área transversal y mu es la permeabilidad del núcleo. De esta forma, la inductancia puede aumentar cuando hay una mayor área de transversal o cuando disminuye la longitud de la bobina. También puede aumentar cuando hay un mayor número de vueltas de la bobina y por la alta permeabilidad del material conductor en comparación del material del núcleo. Por ejemplo, la inductancia puede mejorar cuando el núcleo está hecho de un material ferromagnético. Ahora, ¿cómo funciona un inductor en un circuito? El aspecto más importante que se debe considerar es que un inductor resiste los cambios de corriente. Por ejemplo, en el siguiente circuito mostrado en la parte inferior, se muestra un LED, un resistor y un inductor en serie. Cuando el interruptor que se muestra en la parte superior se enciende, la corriente empieza a transitar, pero gracias al inductor habrá un cambio en la corriente de tal forma que, en lugar de que la corriente pase de cero a máximo de inmediato, esta aumentará progresivamente hasta su corriente máxima. Así, como la corriente va a decidir la intensidad de la luz del LED, el inductor ocasionará que el LED se ilumine gradualmente. Tipos y tecnologías. Los tipos de inductores se pueden clasificar según el núcleo o soporte. Núcleo de aire. El conductor se enrolla sobre un soporte hueco y este se retira, quedando el inductor como un muelle o resorte. Se emplean en señales de alta frecuencia. Núcleo de hierro, los cuales se emplean cuando se necesita altos valores de inductancia para un mayor efecto magnético. Núcleo de ferrita. Estos permiten fabricar bobinas de alta inductancia y pequeño tamaño.
Núcleo laminado. Presentan láminas de acero finas como pilas como núcleo. Estos son útiles para bloquear corrientes de Foucault. Finalmente, el núcleo de hierro en polvo. Su núcleo presenta materiales magnéticos como algunos espacios de aire en él. Esto le permite almacenar un nivel de energía en comparación de otros tipos. También se pueden clasificar según la frecuencia de la corriente aplicada, como alta frecuencia. Estos son de reducido tamaño y número de espiras, y de baja frecuencia en donde presenta mayor tamaño y número de espiras. También según el recubrimiento, que pueden ser plástico, resina o de metal, según la característica de su valor, que pueden ser fijos, ajustables, o según el tipo de montaje, que pueden ser inserción o SMD. Asimismo, también tenemos a los inductores toroidales, que presentan un material magnético como sustancia central a la que se enrolla el cable en forma de anillo circular. Usos y ejemplos de inductores. Los inductores pueden usarse en las siguientes aplicaciones. Transformadores eléctricos. Estos equipos sirven como una línea de protección para los equipos eléctricos. Modifican el voltaje corriente como el usuario desee y emplean la ley de Faraday para propagar la corriente de una tensión a otro flujo de corriente con otra tensión de una forma inalámbrica. Motores. Los inductores dentro de los motores permiten el movimiento rotatorio efectuado con la interacción de los campos magnéticos generados por las bobinas. Cerraduras eléctricas. El campo de las espiras se emplea para que la barra ferromagnética que conforma el núcleo se mueva a lo largo de ella. Esto ocasiona que el núcleo permita liberar o asegurar una cerradura. Timbres. El campo oscilante producido por el campo magnético produce el sonido a través de la vibración. Y finalmente tenemos los circuitos de modulación. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de radio, se aprovecha el comportamiento de los inductores en corriente alterna para realizar circuitos que permitan la transmisión y recepción de señales de radio. Esas son mis referencias. Muchas gracias.